Que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar leyendo en Segunda de Samuel 16, 20 al 22. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Vamos a estar haciendo una oración para que sea Dios el que venga hablando a nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más venimos delante de tu divina presencia, Padre, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra es viva, Señor, tu palabra es vida para nosotros, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que vengas tú hablando a nuestras vidas. Padre Santo, abriendo nuestro entendimiento y preparando nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea recibida, Señor, con amor, mi Dios, y venga a ser para lo que tu palabra es enviada, Señor. Que tú vengas, Señor, usando mis labios y no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, Señor. Habla a tu pueblo de la manera que me hablaste a mí, Señor, y de la manera que a mí me hiciste entender esta palabra, que tu pueblo también la pueda entender y sea de bendición para sus vidas, Señor, como lo fue para la mía. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esta palabra, ¿verdad? Yo sinceramente llegué a escucharla en varias, bueno, no escucharla, a leerla en varias ocasiones. Y cuando yo leí esta palabra, nunca logré entender el por qué Dios permitió algo así, ¿verdad? Porque es una abominación. Y si estamos familiarizados con la vida de David, del rey David, sabemos que la Biblia dice y nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, cuando yo veía esto, decía: Señor, pero ¿por qué tú lo permitiste? ¿Por qué tú permitirías algo así, que le pasara a tu hijo, al que era conforme a tu corazón? A un hombre, ¿verdad?, con temor de Dios, un hombre que todo te consultaba y que te obedecía. Y decía yo: ¿por qué permitiste que su hijo hiciera eso, esa maldad tan grande? Porque como seres humanos, cuando vemos algo así, más porque lo hizo, lo hizo delante de todo el pueblo, y lo hizo no solamente con una de sus concubinas, sino con todas las concubinas de su padre. No era cualquier persona la que vino y hizo esa maldad, sino su propio hijo, ¿verdad? Entonces, escudriñando las escrituras, anoche mientras escudriñaba la escritura, estaba leyendo segunda de Samuel 11. Vamos a ir para allá para leer un poco acerca de lo que estuve leyendo yo, ¿verdad? Y dice en segunda de Samuel 11:1: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Más adelante, si siguen leyendo, pueden leer ustedes en su casa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25, para que se familiaricen más un poco con esta historia y se den cuenta que más adelante David sigue insistiendo en querer mandar a Urías a dormir a su casa, porque él quería que Urías fuera y durmiera con su mujer para que no se descubriera el pecado que él había cometido, ¿verdad? Porque lo que hizo fue un pecado, fue algo que estuvo muy mal, que desagradó a Dios, porque durmió con una mujer que no era de él, con una mujer que era casada y él lo sabía. Entonces vemos que David cometió varios errores. El primero fue que él se quedó. Cuando él tenía que estar en la guerra, él se quedó en Jerusalén, cosa que normalmente él no hacía porque él salía a pelear. Aquí dice que todos, ¿verdad? Que todos los reyes salen a la guerra y él era el rey. Él tenía que haberse ido a la guerra, mas sin embargo se quedó. Y por eso nosotros no tenemos que estar de ociosos, descuidados. Siempre nosotros en el camino del Señor, si nosotros queremos permanecer, necesitamos siempre estar ocupados, meditando en la palabra, guerreando en oración, ¿verdad? Hablándole a la gente de la palabra de Dios. Necesitamos estar haciendo algo para mantenernos ocupados y no estar ociosos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Mente desocupada, taller de Satanás. Y esto fue lo que le pasó a David. Estaba sin hacer nada, se levantó de su lecho, se levantó tarde y miró a esta mujer. Y preguntó por ella y le dijeron que era mujer de Urías, pero aún así a él no le importó. ¿Por qué? Porque ya había entrado la maldad por sus ojos, ya había entrado el deseo, entonces mandó a llamar a esta mujer. Y la tomó y durmió con ella, pero como cada pecado, ¿verdad? Tiene su consecuencia. No podemos nosotros cometer algún pecado y esperar que no pase nada, ¿verdad? Cuando una mujer tiene intimidad con un hombre, obviamente o va a salir embarazada, va a agarrar una enfermedad. Cuando es fuera del matrimonio, no es una bendición. Dentro del matrimonio, ¿verdad? La intimidad es una bendición de Dios. Pero fuera del matrimonio siempre va a traer malas consecuencias. Y una de estas es que ella quedó embarazada, pero eso no fue lo peor, sino que David quiso cubrir su pecado y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, ¿verdad? Mas el que confiesa alcanzará misericordia, pero vemos que este no fue el caso de David. David prefirió esconderlo y buscó una y otra manera de hacerlo, pero como no le salió el plan como él lo estaba planeando, porque Urías Eteo era una persona buena, honesta, que dijo más adelante, si vamos al verso, en este mismo capítulo, en el verso 11, dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, ¿verdad? Él se sentía que sí, ¿cómo voy a ir yo si todos están allí en la guerra, en la batalla, y
y yo voy a estar aquí durmiendo como mi mujer como si nada. Él se le hacía una injusticia, como que no era justo que él hiciera esto. Entonces, él no quiso ir. Y el rey David, al no tener otra salida más adelante, él manda a que pongan a Urías a lo más fuerte de la guerra, que lo pongan al frente para que lo maten, ¿verdad? No lo mató él directamente con su mano, pero es como si lo hubiera hecho porque él dio la orden para que se hiciera. Después, más adelante, en el verso 26 y 27, nos dice que Urías murió. ¿Verdad? Y Betsabé hizo luto, y después de hacer el luto, dice que David la mandó a traer y fue su mujer y le dio a luz un hijo. Ahora nos damos cuenta de ahora, ahí podemos darnos cuenta el por qué le vino esta desgracia al rey David de lo que hizo su hijo Absalón. Fue por la maldad que él hizo primero, ¿verdad? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo que pasó con Absalón fue que David, el rey David, estaba cosechando lo que él mismo había sembrado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en Éxodo 22:1, ¿verdad? Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. La ley de Dios también es así. En la ley de Dios, si tú haces una maldad, así, un robo o algo, tienes que pagar, no solo una vez, no solo el doble, no solo el triple, sino vemos aquí 4 veces o 5 veces lo que te robaste, ¿verdad? Entonces, por eso es que David lo hizo en lo oculto. David lo hizo donde nadie lo veía, mas su hijo lo hizo a la luz del día, ¿verdad? Que toda la gente se enterara, que toda la gente supiera lo que él había hecho. Él no se escondió para hacerlo, pero esa fue la consecuencia del pecado del rey David. Y Dios, como Dios amaba a David, pero Dios no infringe su ley ni sus mandamientos. Ciertamente Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando que Dios echa nuestros pecados a lo profundo del mar, dice la palabra de Dios, y nunca más se acuerda de ellos. Pero lo que sembramos, y este es el punto en el que quiero enfocarme en lo que sembramos. Quiero que seamos conscientes de que todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. Ahora, cuando nosotros sembramos, cualquier persona que sabe de siembra, a la gente, ¿verdad? Los agricultores y los campesinos y todo eso saben que si usted siembra una semilla, esa semilla no va a dar el fruto al otro día, ¿verdad? Sino que lleva su proceso. Hay árboles que tardan más en crecer, hay frutos que tardan más en salir, hay unos que salen más pronto, pero todo tarde o temprano va a tener que dar su fruto. Ahora, uno planta una semilla, pero por ejemplo, si usted planta un mango, ¿verdad? O planta un frijolito lo planta. Este frijol cuando crezca, esa planta cuando se vaya desarrollando y crezca, no le va a dar un solo frijol, sino que le va a dar muchos frijoles, ¿verdad? Si usted planta un mango, cuando ese árbol crezca, le va a dar muchos mangos. Entonces, así es la maldad que nosotros sembramos o las cosas buenas que nosotros sembramos. Tenemos que saber que tarde o temprano vamos a cosechar y vamos a cosechar en abundancia, sea bueno
o sea malo. Y quiera Dios que lo que nosotros hemos sembrado sea bueno, para que podamos cosechar a lo largo de nuestra vida algo bueno. Entonces, más adelante, si nosotros leemos segunda de Samuel 12, del 1 al 24, vemos cómo, ¿verdad? Dios manda al profeta Natán a amonestar al rey David. Y dice en segunda de Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Que ¿cómo dice? El pez muere por su propia boca. El rey David no sabía que se estaba condenando él mismo. Porque somos, eso sí, nosotros como humanos, sinceramente somos muy rápidos para señalar. Cuando escuchamos de algo, de alguna injusticia o de una cosa así, ¿verdad? Nosotros decimos, qué injusto. Y inmediatamente que queremos emitir juicio, como el rey David lo hizo. Él dijo: es digno de muerte, debe pagar, sin saber que de quien le estaba hablando el profeta Natán era de él mismo. Solamente que le tuvo que contar una historia, porque como era el rey, ¿verdad? No podía venir y acusarlo nada más. Pero vino y sabiamente le contó una historia. Muchas veces cuando nosotros juzgamos a alguien de una maldad que hizo, no tenemos misericordia. Solemos ser tan rápidos para juzgar, ¿verdad? Y acusar y decir lo que esa persona merece. Y fue lo que hizo el rey David. Entonces, ¿verdad? Natán viene y le dice: tú eres ese hombre. Y entonces porque ciertamente fue una maldad muy grande la que hizo el rey David, porque él tenía muchas mujeres. Él pudo haber tomado la mujer que él quisiera. Él pudo haber tomado cualquier virgen o cualquier mujer, no se hubiera negado a él. Pero cometió la maldad de haber tomado la mujer que ya tenía dueño. Y también mató al esposo de esta mujer, por lo cual Dios le dijo que a través del profeta Natán, en el verso 10, que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Y ciertamente así fue, porque a él no le mató cualquier extraño a sus hijos. A 4 de sus hijos murieron, ¿verdad? Vemos que se estaba cumpliendo la ley de Dios, él estaba pagando. Él mató a un solo hombre, pero sus hijos entre ellos mismos se mataron. Vemos que el primer hijo que le iba a dar Betsabé se murió. Y después, en 2 de Samuel 13, 28 al 29, vemos la muerte de Amnón, que su hijo Absalón lo mandó a matar. Y después en el verso 18 al 15, capítulo 18, 2 de Samuel 18 al 15, vemos la muerte de Absalón. Y después en Primera de Reyes 2:25, la muerte de Adonías. Sus hijos no llegaron a ser, a una edad más avanzada por el pecado del rey David. Muchas veces a veces nosotros llegamos a conocer personas que
llegan, ¿verdad?, a su vejez o aunque no llegan, vemos que son gente buena, gente cristiana, gente entregada a Dios y que les pasan unas cosas terribles. Y ciertamente muchas veces pueden ser pruebas, pero muchas veces nosotros nos preguntamos, lo mismo que yo me preguntaba cuando leía lo de Absalón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Si es su sierva, si es su siervo, si esta persona está sirviendo a Dios, ¿por qué Dios permite cosas así? Pero nosotros no podemos juzgar. Nosotros no podemos acusar a Dios o decir que Dios es injusto. No podemos nosotros venir y decir nada porque nosotros no conocemos a esas personas de toda la vida. O aunque quizás probablemente las conocemos, pero no sabemos lo que han hecho en lo oculto, ¿verdad? Como el rey David cometió un pecado en lo oculto y tuvo que pagar por ello. No lo pagó al momento. La desgracia, sí, le vino la muerte de su hijo, pero lo demás fue, si nos damos cuenta, fue muchos, muchos años después que le llegó la desgracia. Entonces, por eso nosotros tenemos que voltear hacia atrás, ¿verdad? Cuando a nosotros nos viene la desgracia, tenemos que mirar hacia atrás y preguntarnos por qué nos está viniendo esta desgracia. Por eso, porque muchas veces en nuestra juventud, en nuestra ignorancia o quizás cuando no estábamos en el camino de Dios, cometimos errores que ahora estamos pagando, ¿verdad? Ya muchos años después, igual que al rey David, nos viene, empezamos a cosechar el fruto de nuestra maldad. Entonces nos viene la desgracia e inmediatamente queremos culpar a Dios. Y no entendemos, no logramos entender. El rey David decía, por eso decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Y ciertamente Dios no se acuerda, porque como repito, ¿verdad? Como repetí hace un rato, dice que Dios echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero lo que sembramos ya está sembrado. Y Dios no va a ir y porque te convertiste a Cristo ya, Dios va a ir y Dios va a quitar eso que sembraste. No. Su palabra es bien clara. Dice que todo lo que sembramos, todo. No dice lo que sembraste antes de venir a Cristo. O lo que sembraste cuando viniste a Cristo, eso vas a cosechar. No. Todo lo que hemos venido sembrando a través de nuestra vida es lo que tarde o temprano vamos a tener que cosechar. Y vamos a leer a Job 40 del verso 1 en adelante. Y dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros llega la desgracia a nuestra vida? Cuando estamos sirviendo a Dios, cuando toda nuestra familia está bien, cuando todo parece estar bien, ¿verdad? Y llega la desgracia. Y entonces no entendemos por nuestra ignorancia. Y empezamos a culpar a Dios y le decimos, Señor, eres injusto. ¿Por qué? ¿Qué hice mal o qué estoy haciendo mal, Señor, para que ahora que te estoy sirviendo venga la desgracia a mi vida? ¿Por qué permites esto? Porque nadie quiere que le ocurra una desgracia. Y viene la desgracia y empezamos a cuestionar a Dios y a culpar a Dios. Y Dios es un Dios justo. Nosotros somos los que
los que hemos sido malos y vamos a cosechar nuestra maldad. Y vamos a cosechar nuestra maldad cuando menos lo esperemos, porque siempre así es. Entonces muchas veces hasta nos enojamos con Dios porque no entendemos y lo culpamos y no lo entendemos y tiene que venir Dios y confrontarnos y enseñarnos y decirnos, mira, ¿verdad? Nos hace entender a través de su palabra y nos hace entender que tenemos que mirar hacia atrás y ver por qué estoy pasando esto. Entonces nos hace que, ¿verdad? Recordemos. Y entonces nos acordamos de nuestras maldades y decimos, sí es cierto, Señor. Tiene que venir Dios y enseñarnos porque no entendemos. Nos creemos que porque vinimos al camino de Dios y estamos bien ahora con Dios, ya todo lo que hice en el pasado ya se borró, ya no voy a tener consecuencias, ya, gracias a Dios, ¿verdad? Ya todo pasó. No. Entonces necesitamos arrepentirnos y reconocer toda nuestra maldad, pero sinceramente escudriñarnos y reconocer toda la maldad que hemos hecho, porque es bien fácil ver cuando alguien viene y me lastima a mí, es bien fácil que yo vea y yo diga, qué cruel es esta persona, qué mal es esta persona que me hace esto, pero ¿y el daño que yo hice en el pasado? ¿Y la gente que yo lastimé? ¿Eso no cuenta? Claro que cuenta. Y muchas veces en el presente estamos pagando eso, el daño que le hicimos a las personas, porque todos hemos sido crueles en algún momento, todos hemos mentido, todos hemos hecho daño a otros, pero como el daño solamente se ve cuando me lo hacen a mí, ¿verdad? Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios cuando venga la desgracia, en vez de voltear hacia Dios y acusarlo y decirle que por qué Dios permite, que por qué tú eres injusto, Señor, o por qué permites tal desgracia en mi vida. Lo que tengo que hacer yo, ¿qué es? Mirar hacia atrás y mirar qué fue lo que yo hice para que ahora me esté viniendo esto. Los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Y el Señor me hizo ver tantas cosas y yo le dije, Señor, como dijo Job, ¿verdad? Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También como decía el rey David, gusano soy y no hombre. Porque cuando Dios nos confronta, hermanos, podemos ver lo crueles, no solo que hemos sido con otra gente, sino lo crueles que hemos sido con Dios mismo. Sabemos de antemano todos que Jesús vino y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y decimos, sí, soy salvo porque Cristo vino y murió por mis pecados. Pero, ¿en verdad nos ponemos a meditar el gran sacrificio que un hombre santo, que un Dios santo hizo por alguien tan vil como yo? Alguien que sinceramente no merecía nada. Alguien que sinceramente no merece nada, porque nada merecemos. Si estamos vivos y si estamos en el camino del Señor ahora es porque la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros para perdonarnos, para que allá donde estábamos en el pecado, aún así el Señor metió su mano en el lodo para sacarte a ti y a mí. Deberíamos de estar tan agradecidos con el Señor que deberíamos de hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Si de verdad fuéramos agradecidos, eso sería lo que estaríamos haciendo, viviendo para Cristo y no para nosotros, porque ya vivimos demasiado para nosotros y es tiempo de que nos levantemos y le sirvamos verdaderamente a Cristo, que nos santifiquemos y en verdad le entreguemos nuestra vida como debimos haber hecho desde que nos convertimos a Él. Pero estamos perdiendo el tiempo. El apóstol Pablo, ahora yo veo y digo, Señor, el apóstol Pablo ciertamente tuvo un encuentro contigo, pero también tuvo que haberlo Dios encarado con todo su pasado. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo, si nosotros leemos, ¿verdad? Él pasó en cárceles, él pasó siendo azotado,
La mayor parte de su vida estuvo en la cárcel, pero todo el tiempo que estuvo nunca dejó de predicar la palabra de Dios y de enseñar a otros de la bondad, la grandeza y del sacrificio de Dios, de Jesús. Necesitamos servir verdaderamente a Cristo. Y necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual que el Señor nos dejó, es donde nos enseña lo que debemos hacer para poder gozar de una buena vida. Ciertamente hemos cometido muchos errores en el pasado, pero esos errores, pero ya de lo que hicimos ya nada podemos hacer. Lo único que podemos es pedir que Dios tenga misericordia y en su misericordia que no nos llegue tan fuerte el golpe, ¿verdad? Mientras Dios me traía tantas cosas a la mente, meditaba también en el Salmo 1, ¿verdad? Que es una bienaventuranza, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Perdón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y muchas veces nosotros tomamos esa palabra y, ¿verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Vemos que esa bienaventuranza no es para todos. Es para el que nunca anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. Tristemente, yo no gozo de esa bienaventuranza, ¿verdad? Y ahora que el Señor me hizo entender muchas cosas, digo yo, Señor, cómo quisiera poder volver atrás y entender las cosas que en este momento entiendo. Cómo quisiera poder volver atrás y haberme entregado a ti y haber permanecido en tu camino. Pero tristemente de eso ya nada se puede hacer. Aunque uno quisiera volver el tiempo atrás, eso ya no es posible. Entonces, para todos los jóvenes que están en el camino de Dios, no se aparten. No hay nada allá afuera que sea mejor que lo que tenemos aquí. No hay nada afuera que valga la pena como para apartarse uno del camino del Señor. Permanezcan y entréguenle su vida, su juventud, porque esa es la mejor decisión que pueden tomar. Y para todos los demás, escudriñemos nuestra vida, miremos un poco hacia atrás, pidamos perdón si tenemos que pedir perdón, arrepintámonos de corazón y pidamos perdón a Dios también. Y agradezcámosle porque su amor y su misericordia son infinitas. Y a pesar de toda nuestra maldad, Él nos tiene aquí de pie. Y empecemos a sembrar de ahora en adelante, empecemos a sembrar buena semilla, empecemos a sembrar, ¿verdad? Para que podamos recoger, para que podamos cosechar en un futuro algo bueno y no solo desgracias. Pongámonos a cuentas hoy con Dios y agradezcámosle por su infinita misericordia y por todo el amor que el Señor nos da. Y que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Enseñemos a nuestros hijos para que no cometan los mismos errores que nosotros ya cometimos y ellos puedan gozar de la bienaventuranza de la que habla el Salmo 1. Amén, que el Señor les bendiga.